Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí en el canal Cuaraí. Lo que vamos a ver hoy es un inversor. Vamos a mostrarles un inversor de marca Voltronic de la línea Expert BM de 2 kW. Vamos a ver cómo viene, vamos a ver qué utilidad se le puede dar y vamos a ver detalles, características, tensiones, corrientes, como para que puedan ver qué utilidad le pueden llegar a dar. Es una línea que viene de 1 kW a 5 kW. En este caso vamos a ver el de 2 kW, ¿sí? Es uno de los más chicos. Así que, bien. Bueno, nada, si les gusta lo que hacemos, es el momento de darle like al video, de suscribirse. Realmente hacemos mucho contenido de todo tipo. Bueno, y si no, vean el video y si les gusta, cuando terminen, denle like y suscríbanse. Desde ya, muchísimas gracias, así que arrancamos. Bien, vamos a ver entonces el inversor Voltronic de 2000. En este caso, vamos a hacer el unpackaging. Vamos a ver cómo viene. Este es de 24 volts. Los hay en 2000 con regulador PWM o MPPT. Este es MPPT. Sí. Bien, entonces trae los cables de conexión, un CD, seguramente que para conectarlo a una PC, bien, este es el equipito, es de 2000 watts, se puede utilizar para una casa muy chica o bien para motorhome. Trabaja con 24 volts, el de 1000 trabaja con 12 volts, que por ahí es ideal para motorhome, pero el problema que tiene es que quizás con algún consumo importante el de 1000 se queda chico, ¿no? Entonces el de 2000 y 3000 trabajan en 24 volts. Se puede sacar 12 volts de 24 con algún conversor. Obviamente no se puede tomar de una de las dos baterías los 12 volts porque si no estarían desequilibrándolas. Entonces, bueno, este es el equipito. Ahora lo que vamos a ver es un poco los bornes de conexión. Bueno, así más de cerca se va a ver mejor. Aquí lo que tenemos es la salida a la izquierda, los bornes de salida. A diferencia del Growatt, este no hay que quitarle ninguna tapa para acceder a los bornes están todos expuestos. Entonces, aquí tenemos la salida, tierra, línea y neutro. Aquí lo que tenemos es la entrada de red, ¿sí? Y que se conecta mediante un cable que no lo trae. En el medio vienen positivo y negativo de baterías, ¿sí? De izquierda a derecha, positivo y negativo, y a la derecha vienen los bornes de los paneles solares, también positivo y negativo de izquierda a derecha. Trae dos ventiladorcitos y el display tiene un botón de encendido y bueno, y tres botones como para poder manejarse dentro del menú y la visualización. Bueno, y trae tres testigos, ¿sí? De tensión AC entrada y bueno, falla. Así que bueno, esto sería un poco todo. Así que vamos a ir viendo las características de este inversor. Vamos a ver cuántos paneles podemos conectarle. Trabaja con 24 volts. Así que bueno, vamos a ir viendo entonces un poco los detalles. Bien, veamos entonces en la hoja de datos a ver las características de este equipo. Aquí lo tenemos marcado, ¿sí? Es el equipo de 2000 MPPT
que sería el Expert BM 2024. Entonces vamos a ver las características. Es de 2000 watts, 2000 volt-ampere. En este caso trabaja con 230, obviamente que en países que tienen 110 seguramente será 120. Este es el rango de tensión admisible. Es automático, trabaja a 50-60 Hz. Por ejemplo, en Colombia trabajan con 60 Hz. En el resto de países que trabajan con 220 por lo general trabajan con 50 Hz, como en Argentina. Y acá tenemos la salida. La salida que nos va a entregar son 230 volt más o menos 5%. Soporta de pico 4000 volt-ampere, el doble que su potencia nominal. La eficiencia que tiene el equipo. Esta es la transferencia, 10 milisegundos, 20 milisegundos, en el caso de que cambia, por ejemplo, de paneles a red o de baterías a red. Ese es el tiempo de transferencia. Es de onda pura, obviamente. Es un equipo que entrega una onda sinusoidal. Trabaja con un banco de baterías de 24 volt y la tensión de carga de baterías es de 27 volt de corriente continua. Acá yo marqué en un cuadro los datos más importantes a la hora de dimensionar para saber si el equipo nos sirve o no. Tenemos como tensión máxima de paneles a circuito abierto de 102 volt. El rango de trabajo en realidad es de 30 a 80 volt de corriente continua. Recuerden que en el caso de un MPPT existe un rango. En este caso, por ejemplo, que es el PWM, no aplica porque la tensión máxima que soporta son 80 volt. En el caso de la potencia, se le pueden colocar 1000 watts en paneles, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, vamos a ver el rango de tensión y la potencia. Entonces, el rango de tensión no permite paneles de 72 celdas colocarlos en serie porque estamos muy al límite de los 80 volt. Entonces, pueden ir hasta 3 paneles de 330, 340 sin problema para llegar a los 1000 volt, y eso sería el máximo que se le puede colocar. En el caso de paneles de 60 celdas, como la tensión por lo general es 30, 31, 32 volt, estamos hablando de los viejos de 60 celdas, y porque ahora hay paneles de 60 celdas que entregan más tensión. Si la tensión está en 32 volt como máximo, pueden ir 2 en serie, y estamos hablando de, por ejemplo, paneles de 250, 260, 270 también se le puede poner, sin problema. 2 series de 2 paneles, estaríamos bien en los 1000 watts. Entonces, bueno, esta es la máxima corriente de carga desde los paneles solares, y esta es la máxima corriente de carga desde corriente alterna. Bueno, tiene conexión USB RS232. Esta es la humedad relativa, no condensación, ¿sí? O sea, la humedad relativa ambiente entre el 5 y el 95%. Obviamente estos equipos tienen que estar protegidos, no pueden estar a la intemperie, bajo rocío, ni nada por el estilo. Y acá tenemos 2 rangos de temperatura. En realidad el que nos interesa es este, que es el de la temperatura de trabajo. Es entre menos 10 grados y 50 grados centígrados. Este rango es de almacenamiento, o sea, esto mucho no nos importa a nosotros. Bien, este equipo puede ser para una motorhome, ¿sí? Para una cabaña chica, una casita en el medio del campo, puede ser también para náutica. Recuerden que trabaja en 24 volt y bueno, las cargas de 12 volt en los casos de una motorhome o de náutica, bueno, habrá que poner un adaptador, sí que los hay, para transformar 24 en 12 volt.
Recuerden que no se puede tomar de una de las baterías solamente, porque eso genera que se desbalancee la carga, una se va a descargar, la otra no, eso no es conveniente. Así que bueno, eso se hace perfectamente, creo que se llaman fuentes step down, y que tenga 36 volt de máximo de entrada y nos entregue 12 volt de salida. Hay de muchos amperajes, así que se puede utilizar eso perfectamente en el caso que se requieran 12 volt para alguna carga. Bueno, es un equipito chico, no es nada importante, pero tiene sus finalidades también para un sistema de alarma en el medio de la nada, un sistema de Wi-Fi. Para ese tipo de cosas perfectamente funciona. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, no olviden de suscribirse. Muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.